Gloria a Dios, hermanos. Como decía la persona que comenzó orando, Dios nos ha habilitado para estar aquí. Y parece poco, pero tal vez eso significa esta diferencia entre la vida y la muerte. Lo vemos con Aquellos que han sido convidados de la gracia, a veces pensamos que es algo normal. Es algo exclusivo del pueblo de Dios. Exclusivo. Dios ha mostrado su gracia para su pueblo. No se te olvide, es un lugar privilegiado. Vamos a leer este salmo. Realmente, como dice mi amigo Elías, vamos a hablar del Evangelio. Comienza así el Salmo número 2. Es un salmo hermoso, realmente. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterra, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Pueden sentarse, hermanos, pueden ponerse cómodos. Vamos a poner atención esta mañana. Y realmente tenemos este salmo hermoso. Y si algo podemos ver, es esta guerra que existe entre el mundo, el sistema del diablo, en contra de Dios. ¿No es así? Y podemos ver los resultados de esta guerra. Dios siempre sale triunfante. Pero este mundo, este sistema del diablo, no quita el pie del renglón. ¿O sí? ¿Será que van a cambiar de parecer? ¿Será que de alguna forma el sistema del enemigo va a cambiar? De ninguna manera. Esto va a seguir y va a seguir, y aún, digamos, hay gente que se va a ir al infierno maldiciendo a Dios. Esto no va a cambiar. Y tú dirías: gloria a Dios, porque he visto que el Señor ha puesto sobre su monte alto a nuestro Señor Jesucristo. Él va a triunfar.
Gloria a Dios. Pero el sistema del diablo, el sistema del mundo no va a cambiar. ¿Cuál sería nuestra respuesta como creyentes? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque el sistema del diablo, el sistema del mundo, lucha contra su palabra y lucha contra Dios, pero no puede hacerle nada a Dios. Y entonces lucha contra su iglesia, lucha con aquellos que tienen su marca, lucha contra aquellos que han sido llamados a propagar, a pregonar. ¿Cuál sería la respuesta de nosotros a esta lucha? ¿Cómo respondemos a esta lucha? ¿O somos un pueblo inerte que no hace nada? ¿Cómo respondemos? Con el Evangelio. Respondemos con el Evangelio. Esa es la gran comisión que se te ha encargado a ti y a mí. No quiero hacer diferencias. Por favor, no quiero excusas. Que alguien diga, yo soy cristiano, soy nacido de nuevo. El Señor ha hecho una obra maravillosa en mí y yo no soy, a mí no se me dio el don de testificar. Eso no existe. Todos los creyentes han sido llamados a testificar. Ahora, hay mucha confusión con esta palabra evangelio. Muchas personas utilizan esta palabra evangelio como ven y escucha el evangelio porque vas a tener tu mejor vida ahora. Y sí es cierto, el evangelio puede mejorar tu vida. O hay gente que te dice, ven, escucha el evangelio porque ahora vas a ser próspero. Sí es cierto, tu vida podría mejorar. Pero ese no es el evangelio. Nos referimos al evangelio como un sustantivo, pero a veces nos referimos a él como un verbo. Vamos a evangelizar, Pero no solamente hay esta confusión en la palabra evangelio. Los creyentes no deberían, pero tienen temor de hablar el evangelio. Y tenemos este temor de hablar el evangelio porque te ha pasado, yo sé que te ha pasado. Estás en esa reunión con tu familia, buena onda te invitaron. Están todos ahí reunidos y tú te sientes que estás rodeado de puros zombies y sabes que estás rodeado de puros zombies. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hablarás el evangelio? Entonces tenemos este temor de hablar el evangelio. Tenemos este temor de que la gente no nos quiera, que la gente no le caigamos bien porque hablamos el evangelio. Tenemos este dilema. Amamos a las personas, amamos el evangelio y nos sentimos como entre la espada y la pared. Ahora, ¿qué es el evangelio? No voy a ir a ser muy técnico, pero voy a hacer lo más rápido que pueda. El evangelio es hablar, proclamar al mundo acerca de la obra del Señor Jesucristo, acerca de su obra, acerca de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en la pantalla. Pongamos atención. Dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Aquí del 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Quiero explicarle lo que está pasando en esta primera carta a los Corintios. En los primeros versículos hay una división. El hermano Pablo va a venir y les va a predicar el Evangelio. Y después va a haber más divisiones, pero el hermano Pablo va a insistir en el Evangelio. Así que tenemos divisiones, tenemos a Pablo predicando el Evangelio, pero tenemos un principio unificador. ¿Cuál es el principio unificador? ¿Cuál es lo que nos une a nosotros como creyentes? El Evangelio. Entonces, no deben existir divisiones entre nosotros. Estamos en el mismo equipo. El principio unificador, la razón por la que estamos unificados es porque predicamos, porque vivimos, porque creemos en el Evangelio. No puede haber divisiones. Y si hay divisiones, como dicen en Estados Unidos, chécate a ti mismo. Porque a lo mejor algo está mal en ti. ¿No hacemos esto? ¿No nos examinamos a nosotros mismos? ¿No sería ese un principio bueno de cualquier creyente de decir, necesito cerciorarme de que estoy en Cristo Jesús? Y sabes que el Evangelio es todo lo que tenemos. Es más, el Evangelio es todo lo que tenemos a ofrecer al mundo, a tus parientes, a tus amigos. Hermanos, si les estamos dando algo más, para que la gente para que le caigas bien o la gente te quiera, le estamos robando a Cristo de su gloria y no le estamos dando al mundo lo que necesita. ¿Escuchaste esto? Es muy importante. Dios es maravilloso. Dios me llamó muy joven al Evangelio. Recibí al Señor en situaciones no muy buenas, en una prisión. Apenas me soltaron, regresé con mi maestra. Tenía una maestra que me enseñaba inglés como segunda lengua. Y regresé a ella. Y mi primera pregunta para ella fue: maestra hermosa, ¿usted es creyente? Esa fue mi primera pregunta. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Y por qué nunca me habló del Evangelio? Nunca me habló del Evangelio. Hermanos, yo vivía solo como un joven en Estados Unidos, sin padre, ni madre, ni perro que me ladre. Necesitaba escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Quiero que pienses tú cuántas veces has retenido las buenas nuevas del Evangelio.
Somos culpables todos. Todos. Así que preferimos caerle bien a la gente, preferimos no ofender a la gente, pero que se vayan al infierno. En primer lugar, la sabiduría del Evangelio no está igualmente disponible para todos. Está complicado eso, ¿eh? La sabiduría del Evangelio, la riqueza del Evangelio no está disponible para todos. Terrible esta situación. ¿Qué pasó con los aztecas, con los mexicas? ¿Qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con los griegos antes que viniera el hermano Pablo a predicar? Hoy hay 1.500 millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Y tenemos textos hermosos en la Biblia, los cuales nos sacuden. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Escuchamos esto y nosotros leemos la Biblia entre semana y vemos la delicia, vemos la ricura del Evangelio. Pero no podemos negar algo, que hay una expiación limitada. ¿O no? Expiación limitada. En el texto. Y yo sé que no predicamos el Evangelio así, lo sé, entiendo. Pero tú que eres nacido de nuevo, sabes que el Evangelio, que hay una temporada, que solo hay un tiempo, que solo es para un grupo de personas que el Evangelio va a ser recibido por ellos. Y eso nos obliga a predicar el Evangelio aún más. Solo hay una pequeña temporada. Siempre lo comparo yo como una temporada de pesca, como una temporada de caza. Solo hay una temporada. Solo hay un momento. La vida es tan rápida que solo hay un tiempecito para hacer esto. Tenemos que predicar el Evangelio. Escuchamos historias. Y la Biblia está plagada, no voy a ir ahí, realmente plagadas de gemelos en el vientre de su madre. La Biblia está plagada de estas historias de gemelos. Uno es para el Señor y uno no. Digamos, y entonces eso nos pone en la responsabilidad de nosotros de abrir la boca y hablar de la riqueza y de la gloria de aquel que nos llamó a su luz admirable. Responder al Evangelio, entender el Evangelio, comprender el Evangelio, no depende de tu genealogía, no depende de tu intelecto, no depende de tu inteligencia, no depende de tu educación, no depende de tu posición social.
no hace la diferencia entre alguien que comprende el Evangelio y alguien que no lo entiende. No consiste en de dónde viene o quién es o cómo nació. Podemos tener personas diferentes, orígenes diferentes, pero entonces tenemos este tiempo para predicar el Evangelio. Ahora mi pregunta, ¿estamos de acuerdo en esto? Que no depende, que el Evangelio no depende de tu intelecto, no depende de dónde vengas, no depende de tu situación social, no depende de tu estatus. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo escondemos? ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué tenemos miedo al predicar el Evangelio? ¿Por qué tenemos esa cautela de que si se voltea me traga? Solo hay una pequeña temporada para predicar el Evangelio. Solo hay un pequeño momento para venir a Cristo. Ahora, lo voy a repetir otra vez, esta sabiduría del Evangelio no está accesible para todos. La sabiduría de nuestro Evangelio no es a través del esfuerzo humano. Quiero que veas aquí en este versículo, 1 Corintios 1, del 18 al 19 en la pantalla. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo está citando a Isaías. Y el pueblo así había sido tan desobediente, tan necio, que solo alababa a Dios de labios nada más. Solo lo hacían como religiosos, como un mandamiento. Aquí en la pantalla dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus labios, de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y esta es la respuesta del Señor a través de Isaías: que iba a perecer la sabiduría en Israel con algo espantoso. Y así sucedió. El templo fue destruido, fue quemado, no quedó piedra sobre piedra. Estos sabios, aquellos que conocían la palabra de Dios, fueron esparcidos, fueron muertos. Se acabó. Pero hay algo más espantoso. Y esto es personal. Hay algo más espantoso. El Evangelio fue predicado a los gentiles y los gentiles vinieron al entendimiento de Cristo. Y aquellos que eran los postreros llegaron a ser los primeros. Hermano, ¿se puede poner mejor que eso? No sabemos lo que tenemos en las manos. No sabemos. Vamos a ver entonces que este evangelio no está condicionado a tu intelecto, a tu estado social, a tu inteligencia, no está condicionado en esto. Aquí en la pantalla
1 Corintios 1, 26 al 29, dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. El 28: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Ves el punto? La respuesta al Evangelio no se trata de un esfuerzo humano, no se trata de lo inteligente que eres, de lo pobre, de lo rico, de lo guapo, de lo feo. Es el poder de Dios. Para que nadie se jacte. Nadie se jacte. Tú que no crees en el Evangelio, tú que no crees en Jesucristo, quiero que sepas algo: que cada creyente que está aquí en este lugar está agradecido porque estuviera muerto en otro lugar si no fuera por la gracia divina. Nosotros nunca, los cristianos nunca le van a decir: híjole, qué lástima que no te esforzaste, te hubieras esforzado. Mira, yo sí me esforcé y llegué. Sabemos que el Evangelio ha sido dado a nosotros como una dádiva, como un regalo. En tercer lugar, la sabiduría del Evangelio se revela a través de la locura de la predicación. Aquí en la pantalla, 1 Corintios 1:21 dice: por ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Es una locura. Pero es la misma medicina para todo enfermo. Para todo enfermo que necesita ser salvado. El Evangelio es la misma medicina. La misma medicina. No hagamos diferencias. No lo retengamos. Hay mucho que está en peligro aquí. Compartes con una persona años trabajando con él, con ella. ¿Qué haces los domingos? Te pregunta un día. Es que yo voy al templo. ¿Templo? ¿Tú? Tengo 6 años de conocerte, jamás lo habías mencionado. Bueno, es que es algo personal, ¿sabes qué? ¿No estás sentenciando a muerte? Estás sentenciando a muerte a esta persona. Hermano, es que, ¿sabes qué? Yo no le hablo a este porque tiene un montón de paro. ¿Cómo le voy a hablar al Evangelio? O sabes que yo no le hablo porque es bien inteligente, es sabio. Este tipo es cerebrón, súper inteligente. ¿Cómo le voy a hablar al Evangelio? Me va a aplastar como una cucaracha. Entonces, ve lo que estás diciendo. Que el Evangelio, el poderoso Evangelio del Señor Jesucristo va a poder actuar en gente tonta como tú y como yo. ¿No? Pero en ellos no.
necesitamos entonces venir con un argumento especial para atacarlos a ellos. ¿Estamos de acuerdo que Pablo es uno de los seres más inteligentes que haya caminado en esta tierra? Y como él hay muchos. ¿Y de qué se valieron? De su gran inteligencia y su gran sabiduría. Y se valieron de la misma herramienta que tú tienes en tus manos, del Evangelio de Jesucristo. Hemos olvidado que la sabiduría del Evangelio se revela a través de la locura de la predicación. Quiero que veamos aquí la pantalla. Observen lo que predicamos. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo para los judíos. Locura para los gentiles. ¿No? He ahí el poder de Dios. Y Dios va a actuar de acuerdo a su soberanía, la cual ha establecido desde el principio de las edades. Dios va a actuar como Él quiera. ¿Tú quién eres? Nomás los veo y los escucho. Tiene su tarjetita que dice cristiano. ¿Creemos esto? Piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Y a pesar de todo, esperamos que a pesar de toda esta locura, a pesar de esta locura, de esta piedra de tropiezo, esperamos que Dios haga un milagro en sus vidas. Aquí en la pantalla, 1 Corintios 2:1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo, cuando fue a Atenas y se sentó en el Areópago con todos estos inteligentudos, ¿de qué habló? Les prometió su mejor vida ahora. Acércate y la prosperidad va a llegar a ti. ¿Quieres ser rico en esta tierra? Acércate a Cristo. ¿Te duele tu patita? Cristo te la va a sanar. ¿Qué predicó el hermano Pablo? No prometió salud, ni fama, ni fortuna, ni faldas, porque eso está en el corazón del hombre ya. Predicó algo que no está en el corazón del hombre y que necesitamos desesperadamente. Predicó el Evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros, que no somos Pablo, lo cambiamos? Cambiamos el Evangelio.
para no ofender a los demás. Hermano, de todas maneras, te voy a decir algo, te voy a decir un secreto entre tú y yo. De todas maneras no les caes bien. Ellos sospechan que tú crees en algo que ellos no creen y de todas maneras no les caes bien. Pero no hay nada peor que un hipócrita entre nuestras filas. Eso sí. Eso sí. Si eres un soldado hoy, mañana. El Evangelio no es para dar nuestro testimonio, decirle a la gente, acércate que vas a ser feliz. Acércate que vas a ser feliz. Acércate al Evangelio, vas a ser feliz. Ese no es el Evangelio. Hay gente que pierde todo por el Evangelio. Díselo a los musulmanes. ¿Se convierten los musulmanes al Evangelio? Y se acabó familia, se acabó. Si no terminan muertos, si logran escapar, pero si no, so pena de muerte. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, ¿verdad? Y tenemos esta idea de estas buenas noticias. Y hay muchas buenas noticias. Esta idea que está en Isaías, ¿no? De aquel que trae estas buenas noticias, digamos, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio, ¿sí? Pero el Evangelio es la más grande noticia, la más hermosa noticia. Y no sé si a ustedes les ha tocado decirle esto a alguien, pero decirle, no tienes que morir en tus delitos y pecados. Es fácil decir esto entre nosotros, pero díselo a alguien que se está muriendo, o dice a alguien que está en cadena perpetua, decirle, no tienes que morir en tus delitos y pecados. Hay esperanza. Hay tres cosas que vienen con la salvación. Creo que lo dijo Rogelio, no sé dónde lo agarré, la verdad. No sé dónde, por qué lo tengo en mi cabeza, pero Gracia. Se ha mostrado gracia con nosotros. Gracia sobre gracia, dice el libro de Juan, ¿verdad? Valentía. Gracia y valentía. El Espíritu Santo. No los puedes separar. No sé si se dieron cuenta que los cristianos, después de haber recibido el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, ya no eran los mismos. Ya estaban dispuestos a caminar a su muerte. Ya no le tenían miedo. No podemos separar estas tres, gracia, valentía y el Espíritu de Dios. No lo podemos separar, está en nosotros. Es necesario que hagamos un cambio. Es necesario que veamos el Evangelio como nuestro único recurso. Recurso para alcanzar a los perdidos. He estado hablando con una persona que va a otra iglesia y es un muchachito de 22 años y me asombra que leyendo la Biblia ha llegado a él a conclusiones hermosísimas. Y no me debe asombrar, pero pensaríamos que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y que tenemos las verdades nosotros. Cuidado, son reformados. Híjole, a lo mejor no estamos viviendo como reformados, ¿no? Y me estaba diciendo, ¿sabes qué, Jorge? Me he dado cuenta que el evangelio que tengo que predicar no es para acomodárselo a toda la gente, para que toda la gente esté contenta. Wow, de un niño de
Un muchacho de 22 años. Me tuve que sentar y le dije, predícame. La razón por la cual no predicamos el Evangelio es porque no crees que es el poder de Dios para transformar. La razón por la cual no predicamos el Evangelio es porque nos da vergüenza. O la razón por la cual no predicamos el Evangelio es porque no somos creyentes. Hace unos días se les pidió que hicieran un bosquejo de cómo presentar el Evangelio. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Quién lo ha usado? Preparaste el bosquejo, te tomaste el trabajo. ¿Quién lo ha usado? Asegurémonos que no estemos dando golpes al aire, hermano. Hay gente que tiene, por ejemplo, sus redes sociales tienen 10,000 seguidores. Nadie sabe que es creyente. Vamos a terminar con una escritura aquí en Gálatas. El hermano está escribiendo a los Gálatas, a la iglesia que está en Galacia, y dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Preguntémonos: ¿trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. He dejado cosas afuera de la enseñanza para otra ocasión. Si tú no tienes tu bosquejo para presentar el evangelio, pídeselo a un hermano que ya lo haya hecho, para que tengas una idea. Es necesario que prediquemos el evangelio, hermanos. Esa es aquella esperanza viva que tenemos. Es lo que Dios, lo que Cristo nos ha dejado, es el legado que el Señor nos dejó. Vamos a ponernos de pie esta tarde.